Bien, si te parece vamos a hablar un poco de política internacional, sobre todo a partir de el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil y una salida al exterior y un protagonismo que va ganando en el concierto de naciones nuestro hermano de la patria grande, ¿no? Brasil, nuestro principal socio comercial y en algún momento fue también el principal socio político de la Argentina. Bueno, lo cierto es que eh, Lula inició una gira, estuvo en China y en Emiratos Árabes, fue a acompañar en China la asunción de Dilma Rousseff al frente del Banco de los BRICS, del Grupo de Naciones. BRICS es un acrónimo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y son los países emergentes que vienen disputando la hegemonía económica, para decirlo de alguna manera. Lo cierto es que fue Lula para allá y parece que Estados Unidos se enojó, porque apareció cerca de China y cerca de Rusia. Para hablar de este y otros temas, ya estamos en comunicación con Marco Teruggi, que es colega, periodista, que nos va a tratar de ayudarnos a entender de qué se trata la gira, qué importancia tiene, qué importancia estratégica tiene para la Argentina y para el mundo. Marco, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, profe Romero, toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo leer esto? Vos sabés que sigo atentamente y seguimos atentamente en el programa los principales medios de comunicación y parecen que la mayoría están un poco como enojados, los medios occidentales, algunos europeos, con el viaje de Lula y sobre todo con el rol de Lula. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que estás viendo vos al respecto? Bueno, efectivamente la decisión de Lula y su política internacional ha traído muchas repercusiones porque ha hecho movimientos muy importantes que tal vez pues, no se esperaban desde algunos lugares, ¿no? Y en particular lo que pasó hace muy pocos días con el viaje a China, porque no solamente fue un viaje muy importante debido a ir en este momento a China en vista de que hay una tensión muy elevada entre Estados Unidos y Beijing, sino porque ahí dio una serie de pasos y de anuncios realmente muy importantes. En primer lugar, efectivamente estuvo en el banco del BRICS, donde asumió la expresidenta Dilma Rousseff, y ahí dio unas declaraciones muy fuertes y habló centralmente de la idea de disputar o por lo menos cuestionar que el dólar sea la moneda que rija las transacciones internacionales. Esta idea de la desdolarización, que si bien es lejano como horizonte real, sí en términos de tendencia y de cuestionamiento, pues es algo muy importante porque cuestiona uno de los centros principales que construye el poder de Estados Unidos. A su vez estuvo en la fábrica empresa Huawei, que es la empresa de punta de tecnología de China, donde se produce el 5G. Se planteó como un actor global junto a China para intentar justamente jugar en este escenario donde hay una guerra en curso y muy pocos hablan de paz. Entonces fue una serie de declaraciones, anuncios, gestos realmente muy fuertes. Incluso respondió como si ya leyera lo que iba a pasar, de que nadie iba a poder, digamos, frenar su relación con China, que planteó que tiene que ser mucho más que comercial. Ya se sabe, China es el principal socio de Brasil, pero acá el tema no es lo comercial, sino justamente todo lo demás. La cuestión financiera, las transacciones, la cuestión tecnológica, y ahí Brasil jugó con mucha fuerza. Claro, bueno, y todo eso lo hace en un momento en que, bueno, Estados Unidos siente perder y Occidente siente perder hegemonía. Vos sabés que estaba viendo los datos de los últimos días a propósito del tamaño de la economía de este grupo de países, que uno sintetiza en los BRICS, pero es un poco más que eso también, entiendo. Eh, y bueno, y veía que el volumen económico, el producto económico de estos países ya empieza a superar al volumen económico que tienen Estados Unidos, la Unión Europea más Japón, ¿no? Y eso Sí, debe estar de exactamente. fondo en la pelea. La pelea tiene múltiples niveles, ¿no? Pensemos que Estados Unidos está perdiendo terreno, eso desde hace años. Esa pérdida de terreno se expresa en varias dimensiones. Se expresa efectivamente en lo económico, en el crecimiento de los BRICS, que recordemos que durante cierto tiempo estuvieron por lo menos fuera de cámaras y fuera de anuncios, y están regresando con mucha fuerza, en particular
con el regreso de la gran potencia sudamericana que es Brasil, y eso representa una amenaza para Estados Unidos. Pero no solamente eso, si uno ve, por ejemplo, cómo se ha movido el conflicto en Medio Oriente y lo que ha sido el acercamiento histórico entre Irán y Arabia Saudita, va a ver que quien medió, quien propició este acercamiento es China. Y eso significa una disputa diplomática y una capacidad de incidir en escenarios que antes eran, digamos, casi exclusividad de Estados Unidos. Así que me parece que lo que hay desde Washington es una lectura que efectivamente se está perdiendo terreno, de que efectivamente hay una serie de alternativas que están creciendo. Me olvidaba mencionar, pero en el mes de febrero ya los bancos centrales de Brasil y de China acordaron hacer transacciones en sus propias monedas, o sea, otra vez por fuera del dólar. Entonces creo que ahí me parece que Brasil asumió una posición muy fuerte, que es una posición de no alineamiento. No quiere decir que Brasil tenga un bando o tome una parte, me parece que la situación actual es más complejo que bandos o partes, pero sí que no va, por lo menos hasta lo que está mostrando ahora, a aceptar las reglas que plantea Estados Unidos. Estados Unidos plantea unas reglas de mucho condicionamiento, de muchas limitaciones en cuanto a lo que un país puede hacer, por ejemplo, con China, pero un Estados Unidos que ofrece muy poco. Y me parece que eso es lo que está en el fondo. Exige mucho, pero es poco lo que tiene para proponer. Vos es que pensaba en el fondo en eso, ¿no? En esa gran diferencia de esto que planteas vos entre la manera de plantear la política exterior de Chile y de Estados Unidos, ¿no? Hoy por hoy las dos grandes potencias emergentes, después del tema de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, y los diferentes estilos que tienen para relacionarse con el resto de los países, ¿no? Uno, una mirada más guerrerista, los dos con vocaciones imperiales o con vocaciones de crecer mucho, pero con dos políticas absolutamente distintas, ¿no? Sí, es así y con dos carteras absolutamente distintas, ¿no? Uno ve las inversiones de China, no solamente en términos comerciales, sino también en la construcción de infraestructura, y uno ve lo que ofrece Estados Unidos y la diferencia es muy grande. Lula, de hecho, antes de ir a China, estuvo en Estados Unidos, pidió apoyo para el Fondo de Protección de la Amazonía y la respuesta de Estados Unidos fue 50 millones de dólares. Después del viaje a China, cambió la cifra y agregó un cero y puso 500 millones de dólares. Pero entonces estamos diciendo que la propuesta que tiene o la capacidad real de inversiones que está ofreciendo Estados Unidos es limitada y plantea además que no se puede hacer determinados acercamientos con China, ¿no? En varias áreas, en la área efectivamente de la tecnología, de los microprocesadores, pero también en infraestructuras, también en ámbitos militares. Entonces, pide que no se haga, pero no ofrece alternativa ante eso. Me parece que ahí está un poco el meollo de la crisis de Estados Unidos o de cómo es su política hoy hacia América Latina. Y esto vale si es un gobierno de izquierda, de derecha, de centro. Hay una serie de líneas rojas que plantea Washington con las cuales no relacionarse con China. Algunas ya no, porque de hecho muchos de los países ya tienen su principal socio comercial en China y eso no se va a revertir. Incluso hay muchos acuerdos entre gobernaciones, alcaldías y China, o sea, son relaciones ya con cierta capilaridad, podríamos decir, pero sí que en la gran disputa que está en desarrollo plantea Estados Unidos, bueno, en esto no pueden relacionarse con China. Bueno, Lula cruzó todas esas líneas rojas, por lo menos cuando fue ahí en términos declarativos, y eso implica efectivamente un desafío para Estados Unidos. Hay que ver cuál va a ser la respuesta, hay que ver cómo intentarán presionar a Brasilia, pero se ve a un Lula que lee, me parece, con mucha claridad cuál es el escenario en el cual está y qué es lo que puede hacer Brasil en ese contexto. Te agrego un dato más, Marco, y tiene que ver con la gira del canciller ruso, Sergei Lavrov, por América Latina. Y bueno, y la visita incluye algo que no despertó curiosidad: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahora, lo cierto es que también va a visitar Brasil. Eso no sé cómo habrá caído en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, habrá caído muy mal por varias razones. De hecho, Estados Unidos lo hizo saber, porque Brasil es uno de los pocos países hoy, a más de un año y ya 2, 3 meses de la guerra en Ucrania, que plantea que es imperioso sentarse a encontrar un acuerdo y negociar para que haya paz. Esto no se lo escucha desde las capitales europeas, no se lo escucha desde Estados Unidos, mucho menos desde Londres, y Brasil sí ha venido planteando que hay que encontrar las formas para hacer esto. No solamente Brasil, también lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro o el mismo Alberto Fernández. Pero quiero decir, la posibilidad que tiene Brasil de jugar en esa dimensión es diferente por escala que los demás países. Entonces, recibir al canciller de Rusia en este momento,
es efectivamente una señal de tengo una política propia exterior y voy a trabajarla según me parezca necesario en el actual escenario global. Eso generó que Estados Unidos acusara a Brasil de repetir la propaganda rusa, eso generó respuestas predecibles, pero me parece que Brasil está dispuesto a asumir el costo de esas reacciones por parte de un Estados Unidos que es interesante ver también cómo uno puede presuponer que tal vez pensó que Lula volvería sin, digamos, esa voluntad o esa vocación de jugar con esta fuerza a nivel geopolítico, y me parece que tal vez Estados Unidos leyó que había un Lula mucho más vencido y hay un Lula que en todo lo contrario está justamente jugando con mucha fuerza. Así que creo que es muy auspicioso, creo que es necesario y para toda la región representa un oxígeno, me parece, fuerte. Habrá que ver cómo todo esto se traduce, porque no olvidemos que la política primera de Lula es fortalecer la región para desde ahí relacionarse con el resto del mundo. Bueno, y ahí, por último, entonces, Marco, me acercás a la Argentina con esta reflexión y bueno, ¿cuál imaginás que debería ser el rol y cuál es el rol de la Argentina en este planteo que evidentemente está haciendo Lula con respecto a la región? Bueno, la política de Lula hacia la región me parece que se la puede leer como en varias escalas, ¿no? La primera, y de hecho fue muy gráfico él cómo se fue moviendo, que es la relación bilateral con Argentina, que es a su vez, digamos, el binomio sobre el cual se construye el Mercosur, un Mercosur que ha planteado Lula que tiene que ampliarse con la incorporación definitiva de Bolivia y el regreso de Venezuela, y también muy fuertemente, no solamente la CELAC, pero sobre todo la UNASUR, que ha reingresado a Argentina y ha reingresado Brasil. Estas nuevas dinámicas o este regreso de esas dinámicas las propicia y las puede empujar efectivamente un país que por su escala, por su capacidad política y diplomática, tiene una fuerza de tracción realmente muy importante. Y creo a su vez que sí hay una situación diferencial entre Brasil y Argentina, es que en el caso de Argentina, muy claramente el Fondo Monetario Internacional y la inmensa deuda que contrajo Argentina, pues opera como un mecanismo de extorsión, casi podríamos decir permanente, mientras que en el caso de Brasil no existe algo de esa naturaleza. Por lo tanto, uno puede decir, Estados Unidos tiene efectivamente un problema con la política exterior actual de Brasil. La pregunta es cómo puede hacer para presionarlo para que desista. En el caso de Argentina, el mecanismo fue establecido desde el inicio con el préstamo tomado por Mauricio Macri, que es un préstamo justamente que pone a la Argentina bajo presión y condicionamiento por parte del Fondo Monetario, que es centralmente Estados Unidos. Así que ahí habrá que ver, en todo caso, que este Brasil permite proyectar hacia adelante una región que hay que pensarla no solamente en integración, porque uno puede pensar que hay un camino necesario que recorrer por historia común y demás elementos políticos culturales, sino que en términos pragmáticos, económicos, en este mundo, pues es ser un país solo de América Latina en un coro de grandes potencias es por lo menos un horizonte muy pequeño y una dificultad muy grande para relacionarse. Es difícil, país por país, hoy relacionarse con un mundo que va tan rápido y que tiene tantas oportunidades también. Marco, muchísimas gracias por este contacto con Radio Z, fuiste muy amable, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Bien, Marco Teruggi, periodista que nos ayudó a entender un poco mejor el panorama internacional y sobre todo el rol de Lula, del presidente de Brasil al respecto. Bueno, para pensar un poco en el contexto de Patria Grande. Son las 9 menos 10 de la mañana, ¿hay más hora libre?